Bueno, para esta semana vamos a trabajar lo que son polígonos en la parte de geometría, pero igual pueden tomar ustedes nota en su cuaderno de matemáticas en el orden que llevan, por favor, analizando los saberes previos. En este caso nos hablan de los indígenas cunas que usan figuras geométricas para diseñar muchos tejidos o molas. ¿Por qué crees que usen esas figuras geométricas en los tejidos? ¿Quién me colabora? Uno solito, por favor, que active el micrófono. Bueno, dicen que los indígenas cunas utilizan las figuras geométricas para dar a entender su cultura y para no cansar colores, es decir, ellos utilizan colores muy vivos para los tejidos y trazan figuras geométricas que siempre, pues, le dan más vistosidad a sus tejidos. El Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, tiene, o su nombre indica la forma de la estructura, es un pentágono. ¿Y qué ventajas tiene esa construcción? Bueno, pues al ser un pentágono tiene muchos lados visibles, es decir, todas sus 5 frentes o sus 5 lados pueden estar muy vigilados. Es decir, siempre están a la vanguardia, no están en la retaguardia. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene una forma pentagonal y así se nombra el Departamento de Defensa como Pentágono. Este edificio se planeó para que fuera el edificio de oficinas más eficiente del mundo. Aunque hay 28,16 kilómetros de corredores, solo se requiere un máximo de 7 minutos para caminar entre dos puntos cualesquiera del edificio. Es decir, es una estructura muy eficiente y muy ágil a la hora de recorrer sus espacios. ¿Qué es un polígono? Es una figura coplanaria compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos no colineales que solo se intersecan en los extremos. Estos segmentos se denominan lados y los puntos en que se intersecan se denominan vértices. Cuando se unen dos vértices, se forman diagonales. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son el lado, que es cada uno de los segmentos de recta que conforman el polígono. El ángulo interno, que está formado internamente al polígono por dos lados consecutivos unidos por un vértice. El vértice, que es la intersección o unión de dos lados consecutivos. Y la diagonal, segmento que une dos vértices que no son consecutivos. Entonces podemos ver la figura de al lado, donde se identifican el ángulo interior, los lados, qué es la diagonal y qué es un vértice. Hablemos de clasificación de polígonos. Entonces los polígonos se clasifican de acuerdo a la cantidad de lados. Por ejemplo, el pentágono tiene 5 lados, el hexágono 6 lados, el triángulo tiene 3 lados y el cuadrilátero tiene, como su nombre lo indica, 4 lados. Entonces los polígonos también se pueden clasificar según sus ángulos en convexos, si todos los ángulos interiores son menores que 180 grados, o cóncavos, si alguno de sus ángulos interiores es mayor que 180 grados. Al sumar los ángulos interiores de un polígono, tenemos que tener en cuenta también el número de lados. Es decir, la suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados por n-2. Y esta fórmula aplica para cualquier polígono. Entonces, miremos el del triángulo. 180 grados
El triángulo tiene 3 lados, 3 menos 2, 1. Por lo tanto, los ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180 grados. Vamos a un minutico al tablero. Ok. Entonces les estaba hablando del triángulo. Voy a hacer acá un triángulo. Listo. Ahí tenemos el triángulo. Entonces, les decía que tiene 3 lados. Lo podemos ver rápidamente. 1, 2, 3. Y tiene 3 ángulos interiores. Ahora, dice la fórmula que siempre que hablemos de ángulos es 180 grados por el número de lados n menos 2. Para el triángulo, que es de 3 lados, entonces sería 180 grados por 1, porque 3 menos 2 nos da 1. Es decir, que en un triángulo siempre la suma de los ángulos va a ser 180 grados. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta figura, que es un cuadrilátero o rombo? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es el número de lados. 1, 2, 3, 4. Entonces, podemos hablar de que es un cuadrilátero o un rombo. Volvemos a aplicar la fórmula y entonces diríamos 180 grados por 4 menos 2. Eso nos daría 180 grados. Profesor, yo no le entendí cómo hacer esa fórmula. 360 grados. Esta fórmula está en la guía. En la guía se la dan para la suma de los ángulos de un polígono. Esa es la fórmula. Ahí se la reescribí en color verde. 180 grados por n menos 2. En la primera, pues, cambiamos la n por 3 porque es un triángulo. En la segunda es un cuadrilátero, entonces cambiamos la n por 4, que es el número de lados. La fórmula se la dan, la fórmula se la entregamos en la guía para que ustedes analicen los ángulos. Ahora, que si tenemos es un pentágono. Entonces, ¿quién me colabora con el pentágono? ¿Cómo quedaría la fórmula? 180. 180 5 menos 2. Ahora paréntesis. ¿por cuánto multiplicaría? 5 menos 2, ¿cuánto es? 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Entonces quedaría 180 grados por 3, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? Siempre con el número de lados. 140. ¿Cuánto? 3 por 0, 0. 3 por 8, 500. 24. 4 van 2. 3 por 1, 3 y 2. Sí. 3 por 1, 3. 540. Listo. Entonces ya sabemos cómo es que se sacan la cantidad de grados que tienen que tener la figura, perdón. En este caso, pues estos son los ángulos interiores, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces pasamos al PDF. Ya sabemos que la suma de los ángulos interiores es de acuerdo al número de lados de la figura. En este caso, pues nos explican el del triángulo, que es 3 lados
y que consecutivos deben formar siempre 180 grados. Hablemos ahora de un hectágono. Entonces tenemos que un heptágono es una figura geométrica formada por 7 lados. La medida de los ángulos interiores sería entonces 180 grados por 7 menos 2. Es decir, que los ángulos internos de un hectágono siempre van a sumar 900 grados. Ahora, ¿qué son polígonos congruentes? Los polígonos son congruentes y sus lados y sus ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, para comprobar que dos polígonos son congruentes, se colocan uno sobre otro, haciendo coincidir al menos un vértice y un lado. Si los demás elementos coinciden, entonces son congruentes. Entonces podemos también como buscar un sinónimo de esa palabra como polígonos semejantes. Ejemplo 5. Entonces vamos a ver. Los triángulos de la figura ABC y DEF. Ustedes ven aquí ABC, DEF. Son congruentes. Observa la secuencia que muestra como el triángulo DF. Y si se desplaza y se superponen, quedaría un solo triángulo. Por eso los llamamos triángulos congruentes o semejantes. Así, el lado AB es congruente con el lado DE, el lado AC es congruente con el lado DF y el lado EC es congruente con el lado BC, perdón, es congruente con el lado EF. De forma análoga, podemos decir que el ángulo BAC es congruente con el ángulo EDF y que el ángulo ACB es congruente con el ángulo DFE y el ángulo ABC congruente con el ángulo DF. Ahora tenemos acá otro ejemplo con estos pentágonos. En los pentágonos, que ustedes ven, entonces ya habíamos dicho que debe dar 540. Y si multiplicamos 108 por 5 también nos da 540. Es decir, que sus ángulos internos suman 540. Para el pentágono. En este caso, no podemos hablar de congruencia porque podemos hablar de tamaños. Los pentágonos no son congruentes, aunque tienen los mismos ángulos, podríamos decir. Pero si unimos un vértice y un lado, nos vamos a dar cuenta que por el tamaño no son congruentes o semejantes. Para recordar, por favor, se les envían estos videos para que los vean en el orden que están, donde se les explica paso a paso lo de las figuras geométricas. Recuerden que el SARS-CoV-2 no se ha ido. Utilicen todas las medidas de bioseguridad. Cuídense en casa y cuiden a los suyos. Entonces, ahora sí, pasemos a las actividades de aprendizaje. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, muchachos, para este taller lo primero que hay que hacer es clasificar los polígonos de las figuras 3.53 a las 3.56. Es decir, tenemos que contar cuántos lados tiene cada figura y de acuerdo al número de lados darle su nombre. Entonces, para la primera figura, a ver quién me ayuda de los participantes. Pentágono Pentágono. Eso, de eso no. Es pentágono ya que tiene 7 lados. Esto, ¿Tiene 5 7 lados, lados? 5 lados. Ok, John Freddy. 5 lados. Bueno, muchachos, ¿y la segunda entonces qué sería? Octágono. Un octágono, ¿cierto? Bien, Laura Camila. Y la tercera, Heptágono. un heptágono. Un heptágono porque los heptágonos están formados por 7 lados.
Y la siguiente, Hexágono. hexágono. Muy bien, Laura Camila. Un hexágono porque está formada por 6 lados. Listo, pasamos al segundo punto. En el segundo punto nos dice, completen la tabla. ¿Cuántos lados tiene un hectágono? 7. 7. ¿Y cuántas diagonales? 14. 14. Bueno, entonces pasemos al tablero y les voy a explicar cómo se pueden hallar las diagonales. Bueno, también para las diagonales existe una fórmula. Siempre se aplica para todos los polígonos o las figuras que no sean el triángulo. Es decir, este de diagonales sirve para todos excepto para el triángulo. ¿Y cómo dice la fórmula? Dice que las diagonales es igual al número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2. Entonces, apliquémosla para un cuadrilátero. ¿Cuántos lados tiene el cuadrilátero? 4 lados. 4, ¿ok? Entonces, si tiene 4 lados, ¿cómo quedaría en esa fórmula? Diagonales del cuadrilátero es igual a 4 por 4 menos 3 sobre 2, ¿cierto? Entonces, al multiplicar nos quedaría 4 por 1, 4 sobre 2. Y 4 sobre 2 es 2. Ahora veámoslos con otro color. ¿Cuántas diagonales puedo sacar? Uno este vértice con este vértice y este vértice con este vértice. Y ahí están solo 2 diagonales, ¿verdad? Bueno, ¿quién lo hace con el pentágono? ¿Cuántas son las diagonales del pentágono? 5. ¿Quién dijo por allá 5? 5. Oliver, no. Oliver. Ok. Bueno, 5, sí. Entonces vamos a hacerlo con 5 lados. Diagonales es igual a 5 por 5 menos 3 sobre 2. 3 diagonales es igual a 5 por 2 sobre 2. Y 5 por 2, 10. Dividido en 2, 5. Entonces, recuerden esa fórmula para diagonales. Diagonales es igual al número de lados por n menos 3 sobre 2. Aplica para todas las figuras geométricas excepto el triángulo. ¿Por qué no nos sirve para el triángulo? Porque el triángulo solo tiene 3 lados. Y al tener 3 lados, la resta nos da 0, ¿cierto? 3 menos 3, 0. Y 3 por 0, 0. Y 0 dividido en algo, nos da 0. Por eso no se puede hacer para el triángulo. Pero para las demás, sí se puede. Entonces también esta fórmula ténganla en cuenta. No está en la guía, pero la pueden ustedes anotar. Esta es la fórmula para las diagonales. Bueno, pasamos otra vez al taller. El tercer punto nos habla de calcular la suma de los ángulos interiores de estos polígonos. Entonces, trapezoide, dodecágono, octágono regular y eneágono regular. Entonces, van ustedes a averiguar cuál es cada una de esas figuras geométricas, cuántos lados tienen
Y de acuerdo al número de lados que tengan, aplican la fórmula que vimos por acá para hallar los ángulos. 180 por n menos 2, donde n es el número de lados. Para el cuarto punto, calcular la medida del triángulo BAC, es decir, el ángulo que falta, que es el ángulo A. Recuerden que en un triángulo la suma siempre es 180 grados. En el quinto, determina cuánto mide el ángulo que falta en el trapecio. ¿Cuántos lados tiene ese trapecio? A ver, muchachos, ahí se... 4. Ok, entonces, ¿cuánto tienen que sumar los ángulos? 360. Sí, señor, 300, digo, sí, Laura, 360. Entonces, ¿cuál es el que falta? ¿Qué puedo hacer ahí para averiguarlo? Sumamos 90 más 90 más 30 da 210 y 360 lo restamos menos 210 y nos da 150, que es lo que mide ese ángulo. Bien, Laura, entonces, para los demás compañeros, tal como dijo Laura, de esa manera se hace. En el sexto, para dibujar un terreno con forma triangular, se midieron dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Es suficiente con esas medidas para tener determinado el terreno? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han medido dos de sus lados y se puede hallar el valor del lado desconocido, ya que todos sus lados son iguales. Bueno, si usted dice que todos los lados son iguales, sí lo podemos hacer. Pero si nos dicen solo dos de los lados y un ángulo, tendríamos que averiguar qué tan grande es el otro lado o qué tan largo. Pero está muy bien su análisis. Si todos los lados fueran iguales, entonces sí es posible. De lo contrario, sabemos que es un terreno triangular, pero al desconocer el lado y los ángulos, tenemos que pasar a buscarlo por otros métodos que pueden ser teorema de Pitágoras o ley de senos y cosenos, que van a ser temas que vamos a ver más adelante. Ahora, el séptimo dice, comprueba que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es 360 grados. Entonces, para eso van a verificar en la figura. Ustedes ya saben que en el pentágono los ángulos interiores suman 540 grados, pero exteriores deben mirar la figura y ahora sí revisan con su transportador si eso es posible. Bueno, y para terminar, evaluación del aprendizaje. Clasifiquen el polígono de la figura 3.61 hallando la suma de las medidas de sus ángulos interiores y si es posible diseñar un mosaico usando solamente este polígono. Entonces no se le olviden clasificarlo por el número de lados, decir cuánto miden los ángulos interiores. Ahora, ¿cuántos diagonales tiene un polígono de 15 lados y uno de 20? Eso para que lo practiquen, muchachos. Las diagonales y los lados. Recuerden que ya tienen las fórmulas, solamente es practicar. Bueno, y para terminar, la educación ambiental. La naturaleza exhibe una gran variedad de formas geométricas. Dibuja sobre la imagen de los polígonos que identificas. Entonces acá hay una flor y usted puede mirar cuántos polígonos se pueden identificar ahí y escribirlos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Espérenme un momentico mientras tomo la asistencia.
Ok, bueno. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Chao, profe. Gracias. Bueno, espero que puedan hacer hoy mismo el taller y enviar.